Hilda Kruger recibe una orden del alto mando del Servicio de Inteligencia alemán. Debe ir a México para apoyar el trabajo de la red de espionaje de Nikolaus. Hilda Kruger cruza la frontera de Estados Unidos con México a través de la ciudad de Nuevo Laredo, el 9 de febrero de 1941. Buenos días, señorita. ¿Me permite su pasaporte y sus papeles? Sus rasgos alemanes pues la sacaban un poco del esquema de la gringa. Aquí tiene, señorita Kruger. Bienvenida a México. Gracias. Valquiria es una vaya, si algo podría decir, es una valquiria muy seductora, muy simpática, muy dulce, muy ocurrente. Se sabía todos los corridos mexicanos sabidos y por haber de la Revolución. Gracias. Señorita Kruger, Es usted muy amable. pase por aquí, siéntase como en su casa. Es una muy bonita fiesta. Nada podría ser mucho. Ella fue más famosa en todo caso por las camas de los políticos por las que pasó que por las películas que realizó. Hilda Kruger los conoce muchas veces a través de las fiestas a las que asistía. Entonces obviamente encontraba el personaje adecuado y se pegaba a él. Propongo un brindis por la señorita Kruger, que esté con nosotros mucho tiempo. Se convierten amantes del subsecretario de Hacienda, que es Ramón Beteta. Es un hombre importante en las finanzas. Posteriormente se hace amante del secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, que la convierte en prácticamente su amante privada más importante. Él le consigue un departamento en una zona residencial cercana al centro de la capital. Se llamaban los apartamentos Washington, que eran unos apartamentos lujosos. Los agentes de la embajada que lo vigilan a Miguel Alemán dice que llegaba a la casa de Kruger a las 11 de la noche. Se quedaba ahí hasta las 4 de la mañana. Yo había visto a Beteta y a Alemán ahí cenar, pero no me consta que hayan tenido relaciones o no. Pero pues guardaban todas las apariencias de unos invitados. Pero con Alemán y con Beteta, sí muchas veces me decía, va a venir el coche de Beteta por mí. Y entonces ya se salía y se subía al coche con el chofer de Beteta. Así que es muy posible que sí hayan tenido una relación. Pero con Alemán no sé. Kruger básicamente hace que pues, toda la información que está generando el gobierno mexicano sea conocida por los espías alemanes. Estamos hablando de una mujer que se le podría describir como una Mata-Hari mexicana. Su función primordial era el servir de enlace para lograr el ingreso de muchos compañeros de ella, alemanes, nazis, al país. En algunos documentos se ha señalado que ella logró que ingresaran por lo menos unos 300 agentes nazis, ¿no? Los espías que tiene el ejército alemán en México, una de las principales actividades más exitosas de sus funciones fue conseguir una gran cantidad de materias primas. Estamos hablando de aluminio, mercurio y tungsteno, que se enviaron a Alemania por toneladas, según los propios reportes del gobierno mexicano y del gobierno de los Estados Unidos. Entonces Hilda Kruger tuvo un papel fundamental porque la mayoría de los funcionarios mexicanos que participaron en este contrabando de materias primas hacia Alemania fueron amantes de Hilda Kruger. Hilda Kruger, actriz y espía alemana, demuestra ser la mejor arma del Tercer Reich en México, infiltrándose en las altas esferas del gobierno. Su mayor logro es conseguir que materias primas mexicanas lleguen nuevamente a Alemania.
A partir de 1940 empieza a haber un crecimiento exponencial de las compras que se realizan de Panamá de productos mexicanos, principalmente derivados del petróleo y después maquinaria, motores y otros productos. El crecimiento del flujo empieza en el 40, sigue en el 41 y para el 42 Panamá ya es el tercer socio comercial de México, a pesar de que Panamá no producía nada, no era un país muy pequeño. El petróleo proveniente de varios países sale de Panamá y cruza el Atlántico para llegar hasta las refinerías Eurotank de Hamburgo, principal proveedora de los ejércitos del Führer. Mientras tanto, Nikolaus se prepara para realizar personalmente el primer atentado de su red de espionaje. En marzo de 1941 recibe reportes sobre la existencia de un buque inglés, el Forrest Bank, en el puerto de Tampico. El plan es utilizar bombas para hundirlo y así ejecutar el primer ataque contra un navío enemigo en este lado del Atlántico. En sus memorias, George Nikolaus cuenta cómo hicieron el atentado, ¿no? Platica que llegaron varios al puerto de Tampico. Ya llevan la bomba, consiguen una balsa para viajar del puerto a donde está anclado el Forrest Bank. Llevan una bomba, llevan alambres. Cuenta que es una noche oscura, que el agua está aceitosa, que están viendo la proa del Forrest Bank a los guardias, el cañón artillado del barco. Empiezan a trabajar conjuntamente para amarrar la bomba con alambres a la hélice y la idea es que la programan para que explote 5 días después que haya salido y que esté en alta mar el buque. Los registros navales ingleses posteriores a la fecha del atentado indican que el Forrest Bank no fue hundido y que continuó realizando sus tareas. Fue una bomba relativamente pequeña que nada más dañó parte del barco, pero no lo hundió. En Monterrey, otro grupo de espías nazis que respondía a Nikolaus trabajaba a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Su líder es un empresario mexicano de origen alemán, Guido Otto Moebius. Mi padre nació aquí en Monterrey, pero fue llevado a Alemania durante, pues yo creo que tendría escasamente unos 10, 11 años cuando fue llevado a Alemania. Estudia en Alemania y se desarrolla precisamente en el tiempo en donde se viene presentando el fenómeno hitleriano, de la juventud hitleriana y todas esas ideas que en la juventud influyen mucho en un ser humano. Él se sentía por ese lado muy mexicano, pero él sentía que tenía que estar con el Führer. Estuvo 2 años antes de venirse a Monterrey a tomar el puesto de mi abuelo, que falleció en 36 de las fábricas Apolo, había estado él. Por sus grandes recursos económicos, Moebius logra ayudar a la red de espías nazis en varios frentes. Hereda su emporio. Un emporio que ya es una gran industria química en México, de las más importantes del país. Después entra con Nikolaus y empieza a trabajar desde la frontera norte de México, consiguiendo información sobre los movimientos militares en la frontera. Como es un empresario muy rico, tiene una antena propia, una antena de radiotransmisión muy poderosa que alcanzaba hasta Alemania. Estaba trabajando con empresas que están recolectando mercurio, están recolectando tuxteno, están recolectando aluminio, lo compran legalmente para después mandarlo a Tampico y que Tampico se triangule hacia Alemania. Se vendían tambos de petróleo que llevaban adentro cargamentos de mercurio, que eran llevados por los pequeños barcos pesqueros que parecían inofensivos
depositaban estos en la isla del Socorro y ahí llegaban los submarinos, la rescataban y se lo llevaban para darle los fines bélicos que tanto Japón como Alemania necesitaban. En ese momento, el sorpresivo final de la alianza entre dos países en Europa tiene consecuencias fatales para la red de espías nazis en México. En junio de 1941, la red de espías nazis en todo el mundo sufre un golpe, cuando Alemania invade a Rusia. En represalia, los agentes secretos rusos que actúan en varios países, incluyendo México, comienzan a delatar a sus colegas alemanes. El principal agente ruso en la Ciudad de México era Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano era un agente ruso, es decir, estaba pagado desde Rusia. Y la misión es acabar con los servicios de inteligencia alemanes en México. Y comienza a señalar los nombres de los que estaban implicados. Ahí están, y es fulano, y está en tal lugar. Y entonces comienzan las detenciones y comienzan las extradiciones. Ahí están. Alcáncenlos y córtenles el paso. Este es el inicio del fin para George Nikolaus y su red. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor y los Estados Unidos entran de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Las agencias norteamericanas de noticias informan que hace instantes la Armada Imperial Japonesa ha bombardeado la isla de Hawái, perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin previa declaración de guerra, el Imperio japonés lanzó centenares de aviones bombarderos y lanzatorpedos sobre la bahía de Pearl Harbor, donde estaba afincada la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos. El México que vivía en el Pacífico sufrió una tremenda psicosis porque el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque, el embajador japonés en México dice: una vez que hemos derrotado a la flota naval en Pearl Harbor, atacaremos Estados Unidos atravesando México. México lo que hizo fue romper relaciones diplomáticas con los países del eje, con Alemania, con Japón, con Hungría, con Italia. En ese momento no se había declarado la guerra y sin embargo ya muchos periódicos, a sabiendas de que México estaba violando de facto la neutralidad, pusieron en sus titulares: México entra en la guerra. Mientras México estuvo neutral, la Ciudad de México era un hervidero de espías. Cuando los Estados Unidos deciden entrar a la guerra, la presión sobre México se agudiza, ¿no? Crean las listas negras. Y Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que México se preste como bases de submarinos alemanes y japoneses. Submarinos alemanes en Tampico, en el Golfo, que amenazarían el petróleo de Texas, y submarinos japoneses en Baja California, amenazando la costa del Pacífico, la base militar naval de San Diego y luego Los Ángeles. Hoy en día tenemos acceso a las memorias de un comandante de submarino que decían que llegaron a entrar a Nueva York. Así que el temor norteamericano a bases de submarinos en el Golfo, en México, pues era un temor fundado. No deja de ser un rumor, ¿no? Y entonces empiezan a ver nazis hasta en la sopa, ¿no? O sea, lo que aparece es que es más una especie de paranoia, ¿no? En enero de 1942, el gobierno de los Estados Unidos entrega una lista con los 24 agentes nazis más prominentes para que sean capturados. Esta lista está encabezada por George Nikolaus, Hilda Kruger
y Guido Otto Moebius. El día 20 de enero de 1942, después de recibir una lista de captura de los agentes nazis que operan en México, el presidente Manuel Ávila Camacho emite un decreto por el cual permite a los barcos, aeronaves y tropas estadounidenses el uso de los puertos mexicanos. Y si además apoyaba a los Estados Unidos militarmente con la entrada a la guerra, si los nazis llegaban a avanzar mucho, incluso hasta territorio americano, bueno, los mexicanos tenían en los estadounidenses, frente a esa eventualidad, una protección, ¿no? Las presiones del gobierno de los Estados Unidos obligan al gobierno mexicano a que actúe contra George Nikolaus, que es detenido el 28 de febrero, y paralelamente empiezan a capturar también una serie de sus colaboradores y otros espías que estaban actuando en México. Ese es el fin de él como jefe de operaciones de las actividades del ejército alemán en México. Va a tener que acompañarme. Siga el teniente, por favor. Guido Otto Moebius es señalado como un hombre muy peligroso, del mismo nivel de George Nikolaus por su poderío económico. Es capturado después de George Nikolaus. El gobierno de los Estados Unidos pide que lo expulsen y que lo envíen a Alemania. Sin embargo, Miguel Alemán participa en esto. Lo decide nada más mandarlo a una estación migratoria, un pequeño campo de concentración que está ubicado en la ciudad de Perote, Veracruz, y ahí lo mantienen durante casi un año. Muchos alemanes aquí no sabían lo que estaba pasando en Alemania, ni las atrocidades tan grandes que se hacían contra los judíos. No se conocía eso. Pero en los últimos años de mi padre, que ya vivió muy enfermo, 3 años, siempre me dijo, yo creo que Hitler sí estaba equivocado. Pero en mayo de 1942, submarinos alemanes hunden 2 petroleros con bandera mexicana. Tras el hundimiento de estos buques, el gobierno mexicano reclama al alemán, este nunca le contesta, y entonces termina por ser declarado el estado de guerra. México no declara la guerra a Alemania, declara el estado de guerra. Surgió un enorme patriotismo en México que despejó a partir de entonces las simpatías hacia Alemania. El 25 de mayo de 1942, el presidente de México declara la guerra. En ese momento, ya poco queda de la red de espías en el suelo. La mayoría de ellos o se van o van a parar al campo de concentración de la fortaleza de Perote a partir de ese momento y hasta 1946-47. El presidente Roosevelt viene a México a refrendar los nuevos acuerdos, ya que el gobierno de México empieza a colaborar más con los Estados Unidos, acuerda de reunirse en Monterrey, y ya en la reunión de Monterrey, el traductor de ese intercambio de ideas entre Ávila Camacho y Roosevelt es el teniente coronel Roberto Trawitz Amezawa. Roberto Trawitz Amezawa es uno de los pocos agentes de la red de espías de Nikolaus que no es descubierto. Entonces esta historia tiene una cuestión trágica para el momento, pero ahora es cómica, ¿no? El hombre que lo está traduciendo, la conversación entre uno y otro, es un agente de las redes de Nikolaus. Roberto Trawitz Amezawa jamás es descubierto como espía y sus actividades quedan al descubierto cuando se abren los archivos en Washington en el año 1985. En menos de 2 años, los espías nazis que trabajan en México logran enviar al ejército de Hitler en Alemania materias primas y petróleo. Hitler tuvo siempre una percepción de México como un territorio interesante. Y entonces Hitler dijo, si este territorio fuera administrado por Alemania, se convertiría en el país más rico del mundo. O sea, Hitler siempre pensó que él podría ser un factor para lograr una transformación del país. La presión de los Estados Unidos logra que la red de espías fuera totalmente desarticulada. Sin embargo, queda pendiente la captura de un agente importante, Hilda Kruger.
El hecho de ser amante de Miguel Alemán la protege, porque lo que sucede después de arrestarla es que no existen documentos que la involucren en actividades de espionaje, o los pocos documentos quizás se destruyeron por el mismo Ministerio del Interior, y no es deportada, se queda en México. Por favor, que baje del auto y nos acompañe. Acompáñenos por aquí. Ya hablaremos luego. Participa en 4 películas en México. Mire, más vale que sepa la verdad. Yo, señora Barry, soy un pobre diablo y un cobarde. ¿Cobarde? ¿Un hombre que sonríe hacia la muerte? Sí, señora. Luego ella sale de México, se va a Estados Unidos y ahí vive los últimos años de su vida, ¿no? Un tanto olvidada. Sí, la última vez que la vi estaba en Nueva York, instalada en ese departamento maravilloso. Me invitó a comer, comí con ella, muy normal. Después me dijo que iba a salir. Yo llegué a las 4 y ella tenía una cita a las 7, y entonces nos despedimos y ya. Yo no volví, así que ya no la vi. Yo todavía tengo por ahí un recorte de Hilda Kruger publicado en alguno de los periódicos en la sección social, en donde ella dice: yo nunca fui agente de los nazis, fue un invento que me hicieron, yo fui una artista que buscaba espacios de expresión que se me negaron. O sea, nunca abandonó lo que fue a lo largo de toda su vida su actitud. Nunca puedo creer que haya sido espía, nunca. Pero pues me imagino que los espías no se declaran fácilmente, entonces lo deben ocultar bastante. Aún se hallan ocultos muchos misterios sobre la actuación de los nazis en México dentro de los documentos secretos que poco a poco se irán desclasificando en todas partes del mundo.